alimento retenido, imagínense de que el paciente haya consumido alimento irritante con bastante condimento, ajíes inclusive, obviamente vamos a encontrar una mucosa bastante eritematosa porque el alimento retenido inflama la mucosa, ¿no? Además, la mucosa está bastante friable, que quiere decir el hecho de que está muy sensible, sangra, es sangrante al contacto, por ejemplo, una mucosa ulcerada a causa de la éstasis crónica del alimento, ¿no? Y es frecuente encontrar también grados variables de esofagitis por Candida albicans. ¿Por qué? Porque el alimento retenido a nivel del esófago por la deficiente relajación del esfínter esofágico inferior, obviamente se convierte en un caldo de cultivo para la proliferación de gérmenes oportunistas, que puede ser la Candida albicans. Y no se olviden, ¿quién de ustedes se acuerdan cuál es la característica de la esofagitis por Candida albicans? ¿Quién se acuerda? La presencia de infiltrados blanquecinos algodonosos, ¿se acuerdan? Vemos como quesillitos dentro del... vemos, eventualmente es una infección por una esofagitis por cándida, habrá que tomar muestra para cultivo antibiograma y obviamente hacerle un tratamiento correspondiente al paciente, ¿no? En etapas avanzadas vemos líquidos retenidos, alimentos y obviamente la región cardial permanece cerrada a la insuflación, ¿no? Esto es muy importante para excluir lesión maligna, por ejemplo, ¿no? Y nunca olvidarnos de tomar biopsias de toda lesión sospechosa que podamos encontrar. Y miren, ¿qué les llama la atención en estas diapositivas? ¿Quién me puede decir? ¿Qué les llama la atención en estas diapositivas? Restos de comida, miren, restos de comida. ¿Por qué este paciente tendrá restos de comida en el esófago? Porque tiene deficiente relajación del esfínter esofágico inferior, no está pudiendo procesar el alimento que ha ingerido un momento atrás, ¿sí? Entonces, todo esto habrá que valorarlo, ¿no? Igual acá vemos restos alimenticios por encima de la estenosis. Y miren, ¿qué les llama la atención acá? ¿Qué será esto? ¿Quién me puede decir? ¿Qué será? Son alimentos retenidos a nivel del esófago que se pueden ver por endoscopía. Como este paciente no puede progresar el alimento por la deficiente relajación, muchas veces o es frecuente encontrar esto, alimentos retenidos en el esófago. ¿Qué les parece? ¿Sí? Igual acá, miren, alimentos retenidos. Entonces, todo esto lo podemos ver y no olvidar de que es muy importante hacerle un estudio con contraste de bario para valorar los grados de megaesófago y además ver el signo de pico de ave a nivel donde está localizado el esfínter esofágico inferior. ¿Estamos de acuerdo? A ver. Acá se está realizando una dilatación, ¿sí? A nivel del esfínter esofágico inferior con el afán de romper algunas fibras musculares y permitir de alguna manera que el esfínter esofágico inferior se pueda relajar, ¿sí? También se puede hacer este estudio, se llama la gammagrafía en centros donde tengan medicina nuclear para ver el grado de vaciamiento del alimento que tiene el paciente del esófago hacia el estómago. Pone de manifiesto retención de alimentos semisólidos, pero a la vez son útiles para el diagnóstico inicial de acalasia, ¿no? Y nunca olvidarnos qué estudio, hemos dicho muchachos, qué estudio nunca debemos olvidarnos de solicitar en una acalasia. La manometría esofágica, ¿no? Para el diagnóstico de esta enfermedad, los criterios que deben cumplirse, ¿sí? Son ausencia de peristalsis, con esto vamos a poder ver si hay buen o mal peristaltismo, ausencia de peristalsis del cuerpo del esófago. Obviamente vamos a poder determinar que una insuficiente relajación a nivel del esfínter esofágico inferior, es decir, vamos a encontrar un esfínter hipertónico por encima de 45 milímetros de mercurio, ¿se acuerdan, no? El porcentaje de relajación menor a 95, ¿no? Presencia de lesiones basales a nivel del esfínter esofágico inferior por encima de lo normal, es decir, más de 45, lo que acabo de decirles, que se observa en la mayoría de los casos. Y miren, acá está el catéter para realizar manometría, está colocando al paciente, ¿no? Para, obviamente, realizar la medición correspondiente. Estos son los trazados manométricos en la acalasia, ¿no? O sea, obviamente para hacer una interpretación de estos estudios hay que hacer un curso como un electro, ¿me entiende? Entonces hay que saber qué tipo de trazado, cuántos tipos de ondas existen y todo, ¿no? Entonces, según este trazado, se observa una incapacidad para la relajación del esfínter esofágico inferior en la deglución, ¿no?
Y nunca olvidarse en la acalasia de tener alternativas de diagnóstico diferencial, ¿sí? En nuestro medio, la primera alternativa de diagnóstico diferencial es la enfermedad de Chagas. ¿Se acuerdan que hemos dicho de que el 5 al 10% puede ser por enfermedad de Chagas o neoplasia? ¿Se acuerdan? El daño de los plexos nerviosos en la enfermedad de Chagas, del esófago y de otros órganos tubulares, se produce tardíamente en la evolución de esta enfermedad, ¿no? Entonces hay que tener siempre alternativas de diagnóstico diferencial. Y otra alternativa de diagnóstico diferencial son las neoplasias malignas, ¿sí? Son simuladores bastante alarmantes de una acalasia, ¿no? Y se han comunicado, por ejemplo, una amplia variedad de tumores que pueden simular acalasia, por ejemplo, carcinoma de fondo gástrico con infiltración de tercio distal del esófago, carcinoma de células escamosas y una metástasis de cáncer de páncreas, ¿no? ¿Y cuáles son las complicaciones que debemos recordar de acalasia? Carcinoma esofágico en asociación con acalasia idiopática, ¿no? Con un riesgo estimado de 2 a 7%. Esta complicación es más frecuente en pacientes no tratados, ¿sí? Obviamente, no tratados o sometidos a tratamiento no satisfactorio, es decir, interrupción del tratamiento, lo cual nos sugiere que la retención, la éstasis del alimento a nivel del esófago, que no puede progresar hacia el estómago, obviamente va a provocar una irritación, una inflamación crónica de la mucosa, que obviamente van a ser precipitantes del desarrollo eventualmente de un carcinoma esofágico. Eso está claro, ¿no? Otras complicaciones son retención e impactación de alimento, ¿sí? Se han reportado también casos de retención e impactación del alimento que no puede progresar. Otra complicación severa es la broncoaspiración de contenido esofágico, es decir, como el paciente tiene alimento dentro del esófago que no puede progresar, ese alimento puede ser regurgitado y parte de ese alimento, ¿dónde puede ir? A la vía aérea, y el paciente se puede broncoaspirar, ¿no es cierto? Entonces, y el paciente va a tener un 30% se refiere tos nocturna, infiltrados pulmonares por aspiración, neumonitis a repetición, puede tener complicaciones. Y el tratamiento. Hay que recordar el tratamiento. No existe tratamiento capaz de restaurar la actividad muscular del esófago acalásico desnervado o denervado. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? La aperistalsis del esófago y el deterioro de la relajación del esfínter, ¿sí? No se restablece con ningún tratamiento, eso hay que recordarlo. Entonces, ¿a qué está enfocado el tratamiento? El manejo está dirigido a reducir la presión a nivel del esfínter esofágico inferior sin tener ningún efecto a nivel de la peristalsis del cuerpo esofágico, ¿sí? Eso es lo que hay que recordar en el tratamiento. ¿Qué opciones tenemos? Tratamiento farmacológico, dilataciones y cirugía. Vamos a hablar aquí está el tratamiento que habíamos hablado, conservador quirúrgico, el conservador es con medicamentos, ¿sí? Antagonistas del calcio, dilataciones, vamos a hablar, y puede haber tratamiento quirúrgico, que lo vamos a ver más adelante. Hablamos del tratamiento farmacológico. Por ejemplo, se utilizan los bloqueadores de los canales de calcio. ¿Y quién se acuerda qué medicamentos existen dentro de los bloqueantes de los canales de calcio? El conocido nifedipino, ¿se acuerdan? Nifedipino, ¿no? Con resultados variables y transitorios. También se usan nitratos, además de los bloqueantes de los canales de calcio como el nifedipino, se puede utilizar también los nitratos y anticolinérgicos, es decir, los antiespasmódicos, ¿no? Porque relajan la musculatura lisa. El problema es la presencia de efectos colaterales significativos y obviamente que están relacionados con la cronicidad del cuadro, ¿no? La opción farmacológica está dirigida a pacientes con alto riesgo, ¿no? También hablando del tratamiento farmacológico, además de los bloqueadores de los canales de calcio, los nitratos y los anticolinérgicos, se usa el BIP parenteral. Existen ampollas de péptido intestinal vasoactivo que se puede colocar por vía parenteral, por vía endovenosa. El problema es el costo. La ampolla se dice que vale más de $100. Ese es el problema, ¿sí? ¿Qué efecto tiene el BIP? Hemos dicho que está deficiente a nivel del paciente que tiene acalasia. ¿Qué efecto tiene el BIP? ¿Quién se acuerda? El BIP y el óxido nitroso, ¿qué efecto tienen sobre el esfínter? Hemos dicho, relajan el esfínter esofágico inferior. Entonces, como este paciente con acalasia tiene deficiente cantidad de BIP y óxido nitroso, tiene un esfínter hipertónico. Entonces, ¿qué le podemos dar?
le podemos dar BIP parenteral, reemplazo del BIP que está deficiente, ¿no? El cual va a relajar el esfínter esofágico inferior. Sin embargo, como les decía, el problema es el costo económico y su poca accesibilidad. Aquí está lo que habíamos hablado, los medicamentos, los bloqueantes de los canales de calcio. Perdón, aquí estamos hablando primero de los nitratos. Tenemos el dinitrato de isosorbide, el conocido isordil, que viene de 5 o 10 miligramos. También podemos utilizar la nitroglicerina. Y los bloqueadores de los canales de calcio. Aquí están, lo que habíamos hablado, el nifedipino, el diltiazem, 10 a 30 miligramos por vez, ¿no? Pueden disminuir la presión del esfínter esofágico inferior, pues obviamente actúan sobre la musculatura lisa, relajan la musculatura lisa y permiten una mejoría del paciente, ¿no? También podemos utilizar el dinitrato de isosorbide por vía sublingual. Existe sublingual y obviamente el efecto es mucho más rápido, ¿no? ¿Qué otro medicamento podemos utilizar para tratar la acalasia? La toxina botulínica, el conocido Botox, ¿sí? Es decir, por vía endoscópica se puede inyectar Botox a nivel del esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es el efecto de la toxina botulínica que viene con el nombre de Botox? ¿Sí? Relaja el esfínter esofágico inferior. El problema es su costo. Igual, creo que vale más de $100, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Es la inyección de toxina botulínica para el tratamiento de los síntomas de obstrucción. ¿Qué efecto se logra? Relaja temporalmente el esfínter, ¿no? No olviden que la toxina botulínica es uno de los venenos nerviosos más poderosos conocidos y produce disminución de la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas. ¿Para qué habitualmente se utiliza el Botox? ¿Quién se acuerda? Las personas un poquito mayores, ¿para qué utilizan el Botox? A nivel de la cara. Para las arrugas, doctor. Para las arrugas, ¿no? Es un uso frecuente en cirugía dermatológica y cirugía plástica, ¿no? En la acalasia, el mecanismo fisiopatológico consiste en ser potente inhibidor de la descarga de acetilcolina, con lo cual se logra una relajación temporal del esfínter, ¿no? Entonces, aquí está lo que les decía, se administra por vía endoscópica. Aquí está el endoscopio, miren, este es el esófago ya acalásico, ¿no? Está dilatado, ¿sí? Y tenemos un esfínter hipertónico. Entonces, ¿qué se está haciendo por vía endoscópica? Se está inyectando toxina botulínica a nivel del esfínter. Miren, aquí ya se inyecta por cuadrantes, miren. Ahora es 12, 6, 3, 9 y algún otro lugar más. Entonces, con esto se logra relajación transitoria y obviamente por un tiempo prolongado del esfínter y el paciente mejora los síntomas, ¿no es cierto? Se utiliza una aguja de escleroterapia, 20 a 25 unidades en cada cuadrante, justo por arriba de la unión esófago-gástrica, ¿no? Produce disminución de la presión del esfínter y obviamente el paciente siente alivio de los síntomas que presentaba, ¿no? Su principal problema es de que es temporal, ¿no? No es permanente el efecto, alivia síntomas hasta 6 meses, máximo hasta 2 años, ¿no? El problema es, como decía, su costo, ¿no? El problema es su costo y no está accesible a todas las personas, ¿no? Entonces, esta es otra alternativa de tratamiento. Aquí vemos distintas imágenes de esófagos acalácticos, donde se puede ver una hipertonía a nivel del esfínter. Miren, se está inyectando el Botox. Miren, aquí está el esófago acaláctico dilatado y miren, se está inyectando el Botox. Miren, por cuadrantes, ¿ven? Aquí se inyectó acá, primero acá, 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 entonces en distintos lugares por cuadrantes, ¿no? Creo que tenemos un videito, a ver si podemos ver algo. Miren, tenemos un paciente que tiene acalasia, ¿no? Miren el signo, miren, miren secreciones retenidas, un esófago bastante inflamado, van a ver, se está haciendo la endoscopía, hay bastantes secreciones retenidas. ¿Por qué? Porque el paciente no puede progresar lo que ingiere del esófago hacia el estómago, ¿no? Y bastante saliva también, porque la saliva también se deglute. Entonces, obviamente el paciente no puede progresar muchas veces ni la saliva, ¿no? Se está haciendo una endoscopía y miren bastante cantidad de secreciones retenidas, ¿no? En la zona, bastante. Y miren, yo veo infiltrados blanquecinos, algodonosos. Parecería también de que el paciente ha hecho una esofagitis por cándida, ¿no? ¿Sí? Parecería, daría esa impresión. Obviamente habrá que tomar una biopsia para confirmar este hecho, ¿no? Miren, bastantes cosas retenidas.
Y obviamente la ventaja de la endoscopía es que nos permite aspirar. También miren, el alimento que ingirió un momento antes el paciente se ha retenido, ¿sí? Porque no ha podido progresar por la hipertonía. Miren ese esfínter. Al fondo se puede ver el esfínter bastante cerrado, como un punto. Obviamente podemos encontrar grados variables de esofagitis, ¿sí? Miren, acá está el esfínter, miren cómo está descerrado, ¿no? Porque esa es la característica del esfínter, hipertonía a ese nivel, ¿no es cierto? Bueno, para que nos alcance el tiempo, vámonos, ¿sí? Seguimos viendo. Y otra alternativa de tratamiento son las dilataciones, basadas en los procedimientos, ¿no? Que se realizan en las estenosis. Se puede hacer dilataciones axiales, miren, con estos dilatadores a nivel del esófago, a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Uso de dilatadores mecánicos de grueso calibre hasta 50 French o mayores, ¿no? Con esto se logra mejoría clínica transitoria de días o semanas y no la resolución, pero está indicado el uso de dilatadores. Miren, se coloca el dilatador a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿sí? No olviden que estos dilatadores también se utilizan en las estenosis y obviamente se empieza a dilatar en forma progresiva para mejorar el cuadro clínico del paciente. También se pueden hacer dilataciones radiales, con diversos dilatadores que buscan alcanzar diámetros de 3 a 4 centímetros, que permiten, aquí está lo que les había dicho, romper la musculatura ciliar del esfínter y obviamente mejorar de alguna manera la relajación que está siendo bastante dificultosa en el paciente con acalasia, ¿no? Las dilataciones radiales se las realiza mediante aplicación sostenida de alta presión de expansión radial, ¿sí? De ahí el nombre de radiales. Se usan dilatadores hidrostáticos, neumáticos, es decir, que tienen una bomba insufladora externa, ¿no? Aplican presiones que varían entre 360 a 775 milímetros de mercurio, ¿sí? Y siempre el procedimiento de dilataciones hay que hacerlo con control fluoroscópico, es decir, después de realizar las dilataciones hay que hacer controles radiográficos. ¿Por qué? Porque eventualmente si se aplica demasiada presión, ¿sí? Obviamente puede haber una eventual perforación, ¿no es cierto? Entonces, siempre realizar bajo control endoscópico y fluoroscópico. Después de cada sesión, ¿no? Realizar esofagografía con contraste hidrosoluble para excluir perforaciones, ¿no? Lo que les decía. La respuesta a este tratamiento es buena, excelente en el 50-93% de los pacientes. Otras complicaciones que podemos tener con los dilatadores, hemorragias, hematomas, neumonía por aspiración, ¿no? Divertículos epifrénicos y otros más. Aquí tenemos imágenes de lo que habíamos comentado, de esfínter, ¿sí? Aquí creo que tenemos otro videito, a ver, veremos algo. Es el video de una dilatación de una calasia de esófago. A ver, vamos a ver. Se está colocando el endoscopio. Ahí se está colocando el dilatador, miren. Obviamente se lo coloca el dilatador todavía sin insuflar, ¿no? Ese es el esófago, lo pueden ver, ¿sí? Se está introduciendo el esofagoscopio, ¿no? Con el dilatador y una vez que se llega a nivel del esfínter esofágico inferior se lo insufla, ¿no? Miren, una vez que está en el esfínter está insuflado ya a nivel del esfínter y obviamente se está tratando de mejorar de alguna manera la relajación que obviamente está totalmente alterada. Se va insuflando de manera progresiva y obviamente para permitir romper algunas fibras, como habíamos dicho, y mejorar la relajación que está deficiente, ¿no? Ya se ha insuflado el manguito, miren, se puede ver ahí. Listo.
Eso es lo que podemos ver en esas imágenes. Y el tratamiento, ¿no? Se puede hacer un tratamiento, si a pesar del tratamiento médico no mejora el paciente, tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste? Hacer una esófago-miotomía de Heller, ¿no? Inicialmente propuesta como una cardiomiotomía de la pared anterior y posterior del esófago, ¿no? Técnica que se complicaba habitualmente con reflujo gastroesofágico, es decir, ocurría lo contrario, ¿no? En la mayoría de los casos. El procedimiento fue modificado por este autor, llamado Saiger, en el 1923, realizando esófago-miotomía, es decir, un corte en el esófago limitado solamente a la pared anterior. ¿Con qué objetivo? De no provocar ya lo contrario, ¿no? Un reflujo gastroesofágico que constituye la base, que se constituye la base del tratamiento, ¿no? Se lo puede realizar por cirugía abierta o por cirugía laparoscópica. Aquí está, realizar el corte, como habíamos dicho, el procedimiento de Saiger, ¿no? Aquí está. ¿Sí? Igual acá se está haciendo el corte, miren, en la parte anterior, ahí tenemos el esófago, ¿no? Y siempre, luego de realizar el procedimiento, se puede añadir un procedimiento antirreflujo si se ve por conveniente para evitar que ocurra lo contrario, ¿no? Que eventualmente el paciente tenga como complicación ya un reflujo gastroesofágico. Y eventualmente, si el paciente tiene una afectación por acalasia muy severa, miren como en este caso muy severo, se puede hacer una esofagectomía total, es decir, una resección del esófago afectado por acalasia, ¿no? Con reemplazo del órgano, en forma excepcional y solo en casos muy avanzados de megaesófago, en el esófago sigmoideo, ¿no? Cuando hay diámetro mayor a 8 centímetros, ¿no? Esófago sigmoideo. El problema es de que para la cirugía se debe realizar movilización de varios órganos, anastomosis, y obviamente puede haber complicaciones bastante serias, ¿no? En resumen, el tratamiento de elección depende de varios factores, como son la edad, riesgo quirúrgico, preferencias del paciente, sin dejar de considerar, obviamente, el entrenamiento y la habilidad de los médicos que están tratando al paciente, ¿no? Y hablamos un poquito de acalasia, enfermedad de Chagas, que es muy similar, ¿no? El concepto no cambia. Ocasiona trastornos motores del esófago, trastornos a nivel del músculo liso del esófago, que con el tiempo ocasiona dilatación, ¿no? Y al dilatarse va a desaparecer el peristaltismo del esófago y además va a ocurrir una deficiente relajación a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y obviamente que va a ocasionar que no progrese el alimento. ¿Cuál es la etiología a consecuencia del anterior? Obviamente es el Trypanosoma cruzi, ¿no? Que es un protozoo flagelado. El contacto por picadura, transfusión sanguínea, transplacentaria, como ustedes lo saben. Estas son las fases de la afectación de la enfermedad de Chagas, fase aguda, fase crónica. Las teorías que tratan de explicar el porqué del trastorno. Esto ya lo han llevado ustedes hasta el cansancio con su profesor de microbiología, seguramente. Eso no vale la pena ya repetirlo, ¿no? Y desde el punto de vista patológico, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Sí? Una disminución total o parcial de los plexos nerviosos a consecuencia del Trypanosoma cruzi, ¿no es cierto? Entonces, el Trypanosoma cruzi tiene afectación por destruir o por lesionar estos plexos nerviosos y en el transcurso del tiempo el paciente llega a tener acalasia, ¿no? Para que este órgano con el tiempo pierda su peristaltismo y se dilate y haya acalasia, la destrucción debe ser progresiva. En el 30% de los casos, esto tiene que ver con el grado de dilatación, ¿no? Es decir, la enfermedad va haciéndose en forma progresiva, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto, la fisiopatología, ya hemos dicho, ¿sí? Aperistalsis por la destrucción de los plexos nerviosos mioentéricos, que será mayor o menor cuanto mayor destrucción avanza la dilatación y el calibre del esófago. Va a haber las mismas características de lo que habíamos comentado, pero la etiología es lo que varía, ¿no? Ondas peristálticas bajas y de larga duración en un 50% de destrucción, y a consecuencia de esto no se puede hacer progresar ni la saliva por el esófago, y además que tardará mucho tiempo en llegar al esfínter esofágico inferior, ¿no? La clínica, muy similar: disfagia progresiva, regurgitación, dolor retroesternal, pérdida de peso, hipertrofia parotidia, cialorrea, complicaciones respiratorias y sea de esófago, ¿no? En el diagnóstico, las mismas opciones: radiografía PA de tórax para ver el ensanchamiento del mediastino,
hay que hacer una esofagografía del esófago, un tránsito esófago, estómago duodeno con contraste de bario, una endoscopía para ver las características, para ver si hay esofagitis, dificultad para franquear el esfínter, ¿no? Entonces, cuando hay acalasia, también es una constante de que el endoscopista nos indique en su informe, existe dificultad para introducir el endoscopio del esófago hacia el estómago. Ah, entonces hay un problema obstructivo a nivel del esfínter. Eso es lo que debemos pensar. Manometría hay que pedirle para medir las presiones, ¿no? Y obviamente vamos a encontrar presiones elevadas, como indica acá, ¿sí? Las mismas características. Vamos a encontrar la imagen típica en pico de pájaro y obviamente la dilatación del esófago proximal, ¿no? Y vamos a encontrar en la radiografía, podemos encontrar niveles hidroaéreos, ¿no? Y en el laboratorio, ¿qué le vamos a pedir para ver si es por Chagas? Hay Chagas, ELISA para Chagas, fijación del complemento, hemaglutinación indirecta, la fluorescencia también podemos pedirle y podemos hacerle al paciente el seno diagnóstico, ¿no? Que es un tratamiento cruel para las vinchucas, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Entonces tenemos vinchucas sanas en un frasco, ¿sí? Y se hace introducir al paciente en 2 orificios las manos. Entonces, si el paciente tiene Chagas, va a infectar a las vinchucas. ¿Y nosotros qué hacemos? Hacemos un análisis de las heces fecales de la vinchuca. Si la vinchuca después de picar llega a tener, obviamente, Chagas, la persona le ha contagiado a la vinchuca y nosotros determinamos en la vinchuca la presencia del tripanosoma. Es una enfermedad por eso un poco cruel para la vinchuca, como decíamos, ¿no? Y el tratamiento médico no varía demasiado, nifedipino, diltiazem, es decir, bloqueantes a los canales de calcio, dinitrato de isosorbide por vía sublingual, hay que hacer dilataciones progresivas de menor a mayor calibre, con esto se rompe la hipertrofia y se utilizan los dilatadores de Savary-Muller y Savary-Guillard, también dilatadores neumáticos. También el tratamiento quirúrgico, miotomía de Heller, ¿no? En casos muy avanzados, esofaguectomía, ¿no? Aquí están algunas imágenes de cirugías, ¿no? Y no sé si tienen alguna pregunta, muchachos. Eso es lo que quería hablar con ustedes de acalasia. ¿Alguna pregunta? Doctor, cuando lo hacen el tratamiento con los dilatadores, ¿es largo el tratamiento o es solamente una vez o cómo es? Depende del grado de obstrucción que tenga el paciente. Hay algunos pacientes que a pesar de que tienen deficiente relajación, progresan todavía a alimentos líquidos, ¿no? Licuados. Pero si el paciente tiene una dilatación severa, se puede progresar 1 o 2 veces a la semana, se puede hacer las dilataciones y si una vez que el paciente ya va mejorando, se puede hacer una dilatación semanal, por ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, hay que programar las dilataciones de acuerdo a la severidad de los síntomas y obviamente al grado de obstrucción que está teniendo el paciente a nivel del esófago y obviamente específicamente a nivel del esfínter esofágico inferior. Eso es lo que hay que hacer. Ya, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctor, una pregunta. No he logrado entender la diferencia entre la acalasia y la enfermedad chagásica, doctor. ¿Me podría explicar de nuevo, por favor? Sí, hemos hablado de que hablando de la etiología, la acalasia puede ser primaria y secundaria, que hasta te lo voy a mostrar. Esto es lo que me estás preguntando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hablando de la etiología, hemos dicho que la acalasia puede ser primaria o secundaria. Primaria, se dice que la acalasia es primaria, que corresponde al 95% de los casos. ¿Sí? Es de causa idiopática, sin causa conocida. De este porcentaje, 2 a 5% es familiar con un gen autosómico dominante. Y la acalasia, desde el punto de vista etiológico, puede ser secundaria, ¿sí? Secundaria, ¿qué quiere decir? Secundario a otras enfermedades, quiere decir, ¿no es cierto? Corresponde al 5 al 10% de los casos. Y se puede producir en nuestro medio por enfermedad chagásica y por adenocarcinoma gástrico o esofágico. Esa es la respuesta a tu pregunta. Gracias, doctor. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
Listo, entonces miren muchachos, considero que estamos nomás teniendo buen avance de la materia. Ya hemos visto con ustedes historia de la gastroenterología, esofagitis en general. Hemos visto esofagitis cáustica, hemos visto esófago de Barrett, hemos visto ERGE y hemos visto acalasia. Ya son 6 temas. ¿Están de acuerdo? Entonces estamos con un buen avance de materia. Quería consultarles si tienen alguna duda de los anteriores temas que hemos ido comentando. Si tienen alguna duda, por favor, pueden comunicarse con su presidente, con Gabriela, y eventualmente podemos repasar algún tema que hasta ahora no hayan entendido adecuadamente. ¿Sí? Gabriela, ¿estás ahí? Hola, Gabriela. Gabriela, entonces ponte de acuerdo con tus compañeros. Si tienen algún tema que eventualmente quisiera que les refuerce, si no han entendido adecuadamente, entonces díganme, o si no, continuamos el avance, no hay ningún problema. ¿Están de acuerdo? Eso les digo porque no, yo lo que quiero es aclarar sus dudas, ¿me entienden? Lo que quiero es ayudarles a aclarar sus dudas. Si ustedes me dicen, quisiéramos por favor que nos vuelva a repetir tal tema, no hay ningún problema, se les repite. ¿Estamos de acuerdo? Si no, no hay ningún problema, entonces vamos a seguir con el avance. ¿Están de acuerdo, muchachos? Si no tienen ninguna otra pregunta, muchas gracias por su atención y nos vemos la siguiente semana con ustedes. Doctor, buenas tardes. Dime. Disculpe, yo tenía una duda en base al tema anterior. Si las náuseas que sin llegar al vómito te pueden producir igual una esofagitis. Las náuseas sin llegar al vómito te pueden provocar una esofagitis. Sí, doctor. No, porque si el paciente no llega al vómito, habitualmente no llega a el vómito, o sea, la cantidad de alimento o de jugo gástrico que presenta el paciente en el tubo digestivo, que habitualmente está en el estómago, si no llega hacia el esófago, entonces habitualmente no va a provocar grados variables de esofagitis, ¿me entiendes? Lo que sí te puede provocar grados variables de esofagitis ya es la náusea y el vómito como tal. ¿Por qué? Porque va a haber exposición de la mucosa esofágica a los jugos digestivos, es decir, al ácido clorhídrico, a la pepsina, a los jugos pancreáticos y eventualmente a la bilis. ¿Estamos de acuerdo? Pero si el paciente solamente llega a tener náusea, quiere decir de que el contenido de los jugos digestivos no ha llegado hacia el esófago y no va a ser capaz de provocar lesión a ese nivel. Esa es la respuesta. Está bien, doctor, gracias. Listo, muchachos, que les vaya muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.